La Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias presenta para ti un mensaje de reflexión y cambio, una palabra actual que impactará tu vida. Por favor, vamos a leer la palabra que está en Mateo 24. El que tenga su Biblia, por favor, búsquela allí. Si no, vamos a leerlo en la pantalla. Desde el versículo 3 al versículo 13. Es una gran bendición estar delante de todos ustedes. Me siento usado por el Señor y por eso estoy aquí, para servirle a Él y solo a Él. Y la gloria siempre sea para Él, para bendecirle y honrarle en todo momento, durante toda nuestra vida. Sea esta palabra la que el Señor ha puesto en mi corazón para cada uno de ustedes y para cada uno de los que nos ven por internet. Y el Señor pueda ministrar sus vidas, abrir su corazón y darles entendimiento de la palabra que el Señor nos da en este día. Dice la palabra del Señor y la leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. Les voy a añadir el otro versículo que no se los di a los hermanos, pero se los voy a leer. Está en el versículo 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Es indudable que los tiempos que estamos viviendo ahora, y no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero, nos dan una muestra clara de lo que el Señor... Puede sentarse, disculpen, Dios los bendiga. Estos momentos, como dije ahorita, que estamos viviendo y que vemos a través de la prensa, el internet, todos aquellos sistemas, ¿verdad?, de comunicación que podemos tener hoy en día, nos traslada exactamente al momento en que Jesús les explica a sus discípulos de cuáles son las señales que nos indica cuál será el fin o la venida de Él. Son momentos difíciles que no sabemos que si en verdad, a ciencia cierta, lo que estamos viviendo hoy en día es esa señal. No lo sabemos, porque hasta Jesús dijo que solo el Padre que está en los cielos es el que lo sabe. Solo que nosotros estamos pasando por estos momentos tan difíciles, duros, lo cual nos lleva a muchas situaciones particulares a cada uno de nosotros. Sé que la situación que estamos pasando en el mundo es difícil, pero hoy no les quiero hablar precisamente de eso, aunque sí tenga ciertamente cierta influencia en nuestras vidas, o quizás mucha influencia, depende de cada uno de nosotros.
Les voy a hablar de lo que sucede realmente en nuestras vidas. La tribulación que se presenta en nuestras mentes. Esas tribulaciones que muchas veces tenemos y que no sabemos cómo derrotar. La palabra tribulación se refiere a aflicción, turbación, molestia, angustia. En el idioma original, en hebreo, da una idea de estrecho, comprimido. Solamente ese pensamiento es para indicar la dificultad en la cual se está pasando o en la cual está viviendo usted, yo y cada uno de los que nos ven por internet. Comprimido nos da una idea de cuando la prensa comprime al olivo o a la uva para sacar el jugo. Hay solamente que imaginarse qué momento es ese en que uno está verdaderamente comprimido y no ve la salida por ningún lado. Cada uno de nosotros tenemos una lucha interior. Nuestra hermana Joyce Meyer sacó un libro maravilloso y lo tituló con un título excepcional y se llama El campo de batalla de nuestras mentes. Otro autor la llama La influencia de pensamientos tóxicos que influye en nuestras vidas. ¿Cuáles son esos pensamientos? ¿Qué batalla tenemos a diario en nuestras mentes? Cada uno de nosotros. Antes de hablar de cada uno de ellos, les voy a decir, todos estos pensamientos que voy a nombrar a continuación, mientras estamos en el mundo sin conocer a Dios, no nos habíamos dado cuenta que esos pensamientos ocurrían en nuestra mente y ni siquiera pensamos en ellos. Andábamos la vida feliz, ¿verdad? Y lo que pensábamos, lo decíamos, y si era necesario hacerlo, lo hacíamos. Pero después que llegamos a los pies de Cristo, que conocemos al Señor, cuál es su pensamiento, cuál es su palabra para cada uno de nosotros, estas tribulaciones o estos pensamientos se manifiestan como en una lucha que tenemos internamente. ¿Por qué? Porque decimos como Pablo cuando dice, la ley fue hecha, dado por Dios. ¿Y qué hizo? Mostrar el pecado. Para que el pecado fuera mostrado fue necesaria la ley. Y para que nosotros conociéramos esos pensamientos, de los cuales voy a hablar ahora, era necesario que conociéramos al Señor y supiéramos verdaderamente cómo estábamos. Esos pensamientos son los siguientes: orgullo, egoísmo. Los dos se parecen mucho. Se refiere a que yo vivo para mí, soy yo. El orgullo no me permite ver cuál es el camino que el Señor ha trazado para mi vida. Aunque muchos dirán, no, yo no tengo orgullo, analícese. Siempre hay alguna semillita allí que aunque usted no lo crea, es orgullo. Enojo. ¿En qué forma respondes tú a otra persona, a tu hermano, a tu mamá, a tu papá, a tu hijo, a quien sea, en un momento que te confrontan? ¿Con enojo? ¿Con ira? Es el otro pensamiento. Amargura. Wow. Muchas veces ese pensamiento de amargura se incrusta tanto en nuestras vidas que respondemos en todo momento como a la defensiva. No con palabras suaves, sino con palabras ásperas. Juicio. ¿Cuántas veces estamos caminando y en nuestra mente lo que viene es un juicio contra alguien? Wow, mira a ese hermano o mira a fulano.
duda. Esa duda es más para nosotros, ¿verdad? ¿Dudamos en lo que la palabra del Señor dice? Actualmente estamos pasando una situación bien difícil. Y estamos orando a Dios Todopoderoso. Y como el Señor le reveló al hermano Oscar Reyes hoy, Él está pendiente. A Él no se le ha olvidado, está allí. Pero a veces, ¿qué pensamientos llegan a nuestra mente? ¿Cuáles son los que invaden nuestro pensamiento? Desasosiego, desánimo, eso es dudar. Porque si tú estás orando y estás pidiendo a Dios que Él de una manera sobrenatural saque a este país, ¿verdad?, de la situación en que estamos y que haga florecer su luz en este lugar, y nos desanimamos, eso es dudar. Ese es el pensamiento de duda. Hay otros pensamientos: celos, contiendas, peleas con el otro porque tiene un pensamiento diferente. Y las que tenemos ahorita mayormente, preocupaciones. El Señor nos habla muy claramente sobre ellas. No te afanes. ¿Por qué te has de preocupar? En cada situación diaria, ¿cuál o cuáles de estos pensamientos afloran en tu vida? ¿Con cuáles luchas constantemente? Podemos ilustrarnos claramente con lo que dice Pablo en Romanos 12, el aguijón de la carne. Muchas veces podemos decir: Señor, cuando uno dice algún pensamiento y ese pensamiento sabemos que no está acorde al Señor, y pensamos: Señor, ¿por qué pensé esto? Señor, quita ese pensamiento de mí. Así como Pablo dijo: Señor, este aguijón que tengo en mi carne, quítalo. Muchas veces, otras veces no, podemos escuchar que el Señor diga: bástate con mi gracia. Yo estoy actuando, estoy obrando en tu vida y completaré lo que he comenzado. El salmista lo expresa más claramente en el Salmo 19, versículos 12 y 13. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Esa palabra rebelión, que la leemos mucho en el Antiguo Testamento, en ella están incluidos todos estos pensamientos. Para el Señor no era oculto ninguno de ellos. El Señor conoce todos nuestros pensamientos y lo dice su palabra, y la creemos que es así y sabemos que es así. Pues cuando recibimos nuestro correazo de vez en cuando, sabemos que el Señor supo que estaba pensando. ¿O no lo ha sentido usted nunca? ¿Aló? Sí están aquí. Sabemos que en todo instante esa rebelión se manifiesta en nuestras vidas. Y como está descrito, es un campo de batalla en nuestras vidas. Sabemos que la semilla que el Señor ha sembrado en nuestro corazón está allí. Pero recuerde que tenemos enemigos, un enemigo en particular, que siembra ¿qué? Cizaña. Esa cizaña es la que hace que nuestros pensamientos estén revoloteando allá adentro. Y a veces no podemos ni parar de pensar. Señor, quisiera dejar de pensar. Y no deja de pensar. En el día o a veces de noche, en sueños, en cualquier forma, esos pensamientos están allí, martillando y martillando y martillando.
Pero como dije anteriormente, cuando yo no conocía al Señor, eso a mí me resbalaba, como decimos, ¿verdad? No le prestaba atención, yo dormía como un lirón. Pero ahora que conozco al Señor, el Señor siempre nos está llamando ¿a qué? A cómo debemos andar con Él. Cómo debemos caminar. Cuáles deben ser nuestros pensamientos. Pero también tenemos esa gran ayuda. Porque también sabemos que en Romanos 7, Pablo habla del pecado, ¿verdad?, que mora en nosotros. Que aunque tengamos algo bueno que hacer, al final no es eso lo que hacemos. Trasladémoslo a los pensamientos. Señor, yo tengo pensamientos muy buenos, pero a la final, el pensamiento que viene a mi mente no es el bueno, es el malo. Pero diríamos, como dice al final del capítulo 7, miserable de mí, ¿quién podrá quitar de mí estos pensamientos? Doy gracias a Dios, Padre, por nuestro Señor Jesucristo, que nos ha librado y nos librará de cada una de ellas. ¿Será que estoy hablando de mí o cada uno de ustedes también están pasando por lo mismo? La vez pasada cuando prediqué a las 3 de la tarde aquí, creo que fue el 23 de mayo, hablé sobre la transformación de nuestras mentes, según Romanos 12:2. ¿Transformarla para qué? Para saber cuál es la perfecta voluntad de Dios. Y de esa manera nuestro pensamiento esté centrado solamente en Él. Pero, oh Señor, gracias por tu palabra. El Señor nos da muchas salidas y nos da muchos consejos. Como acabamos de leer ahorita, en Mateo ahorita 24, la otra palabra es perseverar. Ya hablamos de esos pensamientos, ¿verdad? Que es la tribulación que a diario luchamos. Ahora vamos a qué es perseverar. ¿Qué es perseverar? Es tener paciencia, tener fortaleza en el momento de sufrimiento, constancia, adherirse fuertemente o agarrarse firmemente de. ¿De qué nos agarramos diariamente cuando esos pensamientos nos atacan? ¿Cómo podemos lograr salir de estos pensamientos que invaden nuestra mente? La perseverancia se relaciona simplemente con la continua y paciente dependencia del cristiano de Cristo. Todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Sin Él, ese campo de batalla tendría un solo triunfador, ese pensamiento con el cual luchamos. Pero gracias a nuestro Señor, somos más que vencedores. El Señor Jesucristo nos enseña lo que es perseverancia y la mejor manera de visualizarla es por la ilustración de la parábola de la viuda. ¿Recuerdan de ese? No lo voy a poner allí. Es aquella viuda que insiste delante de un juez que se le haga justicia. El Señor se refirió a esa insistencia en la oración, pero también en nuestra vida. ¿Cómo debemos andar? Ser insistentes. Porque si un juez de tanta insistencia de esa viuda tuvo que al final hacer lo que ella le pedía, ¿cuánto más no hará el Señor por cada uno de nosotros que nos ama profundamente? Pedid y se os dará. Pidan, clamen al Señor. Cada uno de nosotros somos un mundo, como dice un dicho por allí, ¿verdad? Cada cabeza es un mundo. Cada uno de nosotros luchamos y estamos luchando. Y esa lucha continuará hasta el día de la venida del Señor. Que cuando nos presentemos delante de Él,
Eso quedará aquí, en esta tierra, porque nosotros nos vamos al cielo. Amén. Todos nosotros tenemos que ser insistentes, pacientes, leer la palabra, orar constantemente. Hay un predicador que decía, usted no puede separar la oración de la palabra, porque el que ora sin la palabra, ora sin sentido. Y el que lee la palabra sin orar, no obtendrá ningún entendimiento. Entonces, una manera de perseverar es esa. En medio de toda circunstancia, hay que evitar que todos estos pensamientos invadan nuestra mente. Ahorita en estos momentos, en estos tiempos que estamos pasando, he oído muchas personas desesperanzadas, sin ningún tipo de esperanza, desanimadas por tanta invasión de pensamientos tóxicos, noticias tóxicas. Cuántas cosas no nos llegan en el WhatsApp, en la internet, por noticias, por alguien que nos habla. ¡Wow! Es un ataque. Pero nosotros estamos, ¿qué? Con la armadura de Cristo. Y nosotros somos quienes tenemos que dar a los otros la esperanza. Tenemos que mostrar que el que vive en nosotros es un Dios de esperanza y que no nos deja que nos desanimemos en ningún momento. Tengo un par de ilustraciones, una muy significativa, y dice lo siguiente. Cuentan que un buen hombre que vivía en el campo tenía muchos problemas físicos. Cuando un día se le apareció Jesús y le dijo, ve y acércate a esa piedra que está en la montaña y empújala. Él quedó sorprendido de, wow, ¿qué tarea es esta que me está mandando el Señor? Pero él obedeció y se dirigió hacia la enorme piedra de varias toneladas que Jesús le mostró. Empezó a empujarla con todas sus fuerzas, día y noche. Y eso lo tenía que hacer durante un año. Y él todos los días empujaba y empujaba y empujaba. A las pocas semanas le llegó el diablo. Qué raro, ¿verdad? Y le puso pensamientos, escuche, le puso pensamientos en su mente. ¿Por qué sigues obedeciendo a Jesús? Yo no seguiría a alguien que me haga trabajar tanto y sin sentido. ¿Por qué haces esto? Debes alejarte, ya que es estúpido que sigas empujando esa roca. Nunca la vas a mover. Fíjese, ese pensamiento nos ocurre a diario. El hombre trataba de pedirle a Jesús que le ayudara para no dudar de su voluntad. Y aunque no entendía, se mantuvo en pie con su decisión de empujar. Con los meses, desde que salía el sol hasta que se ponía, se ocultaba, este hombre empujaba la enorme roca sin poder moverla. Mientras tanto, su cuerpo se fortalecía, sus brazos y sus piernas se hicieron fuertes por el esfuerzo de todos los días. Cuando se cumplió el tiempo, el año, el hombre elevó una oración a Jesús y le dijo, Señor, ya he hecho lo que tú me pediste, pero he fracasado. No pude mover la piedra ni 1 milímetro. Empieza ese hombre a llorar y a llorar, que no tenía consuelo. En ese momento se le aparece Jesús y le dice, ¿por qué lloras? ¿Acaso no te pedí que empujaras la roca?
Yo nunca te pedí que la movieras. En cambio, mírate, tu problema físico ya desapareció. No has fracasado. Yo he conseguido mi meta y tú fuiste parte de mi plan. Muchas veces, al igual que este hombre, vemos como lógicas o ilógicas, las situaciones, problemas y adversidades de la vida y empezamos a buscarle la lógica, nuestra lógica, a cuál es la voluntad de Dios. Y viene el enemigo y nos dice que no servimos, que somos inútiles o que no podemos seguir. El día de hoy es un llamado a empujar esa roca, a pedirle a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, de que en todo momento nuestras mentes, nuestras manos, nuestra vida, nuestro ser esté en la mano de Jesús y que Él, por medio de su voluntad, nunca nos hará perder el tiempo, más bien nos hará ser más fuertes. Cada día de nuestras vidas, entregar nuestras vidas al Señor. Señor, no puedo con esto. No les voy a contar mi testimonio, pero sí recuerdo que antes de que el Señor me llamara a mí, el alcohol me tenía dominado. Y sí recuerdo que yo siempre creí en Dios desde muy niño. Había un solo Dios para mí. Y yo siempre, cada vez que me despertaba en la mañana, después de pasar una noche en farra, yo lo que repetía: Señor, volví a beber. El Señor sabía que ese era un clamor que salía de todo lo más profundo de mi ser. Y el Señor se compadeció de mí. Me llamó y me sacó de allí. Me quitó eso. Cada vez que algún pensamiento, quizás que yo no haya nombrado aquí, esté invadiendo tu mente y te mantiene esa lucha, entrégasela al Señor. Señor, yo soy débil, ayúdame, porque tú te glorificas en mi debilidad. El Señor nos manda a orar mucho. Oren, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Somos débiles por naturaleza. Nunca hacemos las cosas como queremos hacerlas. Nos domina otra naturaleza, ¿verdad? Y es la naturaleza en la que crecimos. Sabemos que la toxicidad que viene del mundo termina de completar esos pensamientos. ¿Cómo buscar del Señor? ¿Cómo estar al nivel de Dios? Hay otra historia, es más cortica. En la Segunda Guerra Mundial, un aviador fue enviado desde su base a atacar un determinado sitio. Cuando él toma su avión y ya está en las alturas, lejos de tierra, nota que una rata está royendo las cuerdas de su paracaídas. Él no regresó a tierra, sino que él dijo: es posible que en las grandes alturas esta rata no sobreviva. Y eso hizo. Se elevó lo más que pudo y por supuesto la rata murió. Eso sucede
en cada una de nuestras vidas. Y para nosotros esta palabra, esta historia, si esas ratas, que son ese pensamiento tóxico, están comiéndose el hilo con el cual tú tienes comunión con Dios, eso significa una cosa, que estamos volando muy bajo, demasiado bajo, tan bajo que el ambiente es propicio para que esa rata se coma ese hilo. Por lo tanto, es necesario que nosotros volvamos a tomar altura para que de manera natural esa rata que está en nuestro pensamiento sea destruida. Amén. Le voy a leer ahora y le voy a pedir al hermano que lo coloque en la pantalla, Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Esa es la traducción que leemos constantemente. Le voy a leer otra traducción que significa mucho, pero se lo voy a leer desde un poquito antes, y es la traducción de Palabra de Dios para Todos. Dice así: Hijo mío, presta atención a lo que te digo y escucha atentamente mis palabras. No las pierdas de vista, tenlas siempre presente. Ellas dan vida a los que las escuchan y son como la salud para el cuerpo. Ante todo, lo que leímos ahorita allí, aquí lo traduce así: cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida. Nada más cierto que eso. Como tales son tus pensamientos, así eres tú. No lo digo yo, lo dice el Señor. No permitas que salgan falsedades de tu boca, ni que tus labios digan mentiras. Eso es el efecto de esos pensamientos. Mira siempre hacia adelante. Fija tu mirada en lo que está frente a ti. Fíjate bien dónde ponen los pies y todos tus caminos serán seguros. No te desvíes a ningún lado. Aparta tu pie de la maldad. Amén. Filipenses 4, 7 y 8. Y la paz de Dios, lo que acabo de leer ahorita, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Isaías en el capítulo 26, versículo 3 dice: Señor, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Inclinen su rostro. Amado Dios, bendito eres por los siglos de los siglos. Te adoramos, Señor, te glorificamos en esta mañana, Señor. Te damos gracias por tu palabra, porque ella nos fortalece, nos da el camino a seguir continuamente en pos de ti.
porque tú siempre vas delante de nosotros. Señor, gracias, porque tú limpias nuestros pensamientos, tú nos fortaleces. Tú, Señor, en todo momento estás hablándonos. Quita, Señor, toda venda de nuestros ojos. Quita, Señor, todo tapón que tengamos en los oídos que impide el escucharte. Destruye, oh Dios, toda aquella fortaleza que impide que salgamos de estos pensamientos. Oh Dios, que nuestro pensar sea solo en ti, Señor. Que esa paz que tú nos has prometido, Señor, invada todo nuestro ser. Y que podamos caminar seguros de que tú estás allí con nosotros, Señor. Y que no temeremos nada, ninguna tribulación, nada, Señor. Nada nos hará separarnos de ti, porque confiamos en ti, Señor. Señor, tú sabes los pensamientos de cada uno de los que estamos aquí. Tú sabes las luchas de cada uno. Nada te es oculto. Te ruego, amado Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que liberes cada pensamiento, Señor, tóxico, que invade cada mente, y que tú, Señor, le des la claridad, esa claridad que solo da tu luz. Que esa luz tuya sea de manera perpetua en sus vidas, y que ellos puedan andar, Señor, con la seguridad y la fortaleza que solo tú das. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén y amén. Fue el mensaje de la palabra de Dios de la Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias. Si deseas adquirir este material, puedes llamar al teléfono 213-7031.